Bueno, entonces, el víctima está listo, ¿verdad? Preparado. Entonces, ¿cuántos devotos están ahí? Somos 7 en total. Bueno, buenos días a todos. Entonces, Hare Krishna. Hare Krishna. Entonces, vamos a proceder normalmente en el sentido que voy a explicar algo sobre iniciación y después el voto y el nombre y todo eso. La palabra sánscrita que traducimos como diksha, o sea, en español se dice iniciación. La palabra sánscrita es diksha. Y podemos estudiar, digamos, la historia de esa palabra en el Bhagavatam. Y es interesante porque en el Bhagavatam, diksha es un proceso, digamos, de otro contexto. Porque en el Bhagavatam, cada vez que aparece la palabra diksha, se refiere al proceso en que se inicia una persona, pero se inicia la persona para una ceremonia, un sacrificio, normalmente de fuego, un sacrificio que dura algunos días o semanas, o cuando mucho meses. Porque en la cultura védica antigua, vieja, digamos, se entendía, como Krishna explica en Bhagavad Gita, que a través del proceso de sacrificio en general, a través de ese proceso de sacrificio, uno viene en contacto con Dios. Inclusive podemos ver en el Bhagavatam que muchas veces en medio de un sacrificio védico, Vishnu o Dios personalmente aparece a través del sacrificio. Así que es sentido común que cuando uno va a encontrar a una persona importante, normalmente uno toma un baño, digamos. Uno tiene que limpiarse, uno se pone ropa limpia, uno se prepara. Si es un encuentro importante, digamos, de negocios, o si uno va al tribunal, o si uno trata de conseguir un empleo. O sea, siempre, por lo menos personas civilizadas, de las cuales quedan unas pocas, pero entre personas civilizadas, cuando uno va a un encuentro importante, uno se prepara para estar, digamos, en la conciencia apropiada y favorable para lograr éxito en ese encuentro. Y el encuentro, digamos, el encuentro personal más importante, obviamente, es el encuentro con Dios. Y así que en el Bhagavatam y en los Vedas, Diksha se refiere a un proceso a través del cual uno se prepara para encontrar a Dios o para hacer un servicio importante. Por ejemplo, un servicio importante a Dios. Por ejemplo, en el Bhagavatam, creo que el 8º canto, por ahí, hay un sacrificio que se llama Pungsavana, que es un sacrificio que hace una mujer antes de concebir a un niño. Y como sabemos, la conciencia de los
de la pareja. Es muy importante para tener una hija, ojalá una hija civilizada o hasta devocional. Y por lo tanto, antes de concebir, se hace ese sacrificio y la mujer es iniciada a ese proceso. O por ejemplo, en los grandes sacrificios védicos como Rajasuya, o hay varios grandes sacrificios, el Soma Yagya, los grandes sacrificios védicos que se describen en el Bhagavatam, que viene, como yo digo, toda la comunidad cósmica. Como hoy en día se habla de una, de la aldea global, ¿verdad? Entonces, en el Bhagavatam hay una aldea cósmica, digamos, en el sentido que hay grandes sacrificios y todo mundo se conoce, los grandes reyes, los sabios, los semidioses. Entonces, en aquellos grandes sacrificios, los que participan, específicamente una persona que se llama Yajamana en sánscrito, que significa literalmente aquel que está sacrificando. El Yajamana es, se puede decir, la persona que financia el sacrificio, a veces un rey, una persona rica, que tiene el derecho, o se puede decir compra el derecho, el patrón del sacrificio, que tiene el derecho a sentarse allí al fuego, no dentro del fuego, pero al lado del fuego con los brahmanas. Él tiene ese derecho de sentar, o sea, él tiene, como se dice, el mejor asiento en el estadio, ¿verdad? Para el juego. Entonces, él tiene derecho a sentarse al lado del sacrificio y se llama el Yajamana. Otro punto interesante es que para poder hacerlo, el patrón del sacrificio tiene que estar presente con su esposa. A pesar de lo que piensan ciertas personas, que nosotros, que ustedes no son sus cuerpos, a menos que uno sea mujer, que mujeres son sus cuerpos. Hay personas hasta así llamados espiritualistas que piensan así, que están obsesionados con el cuerpo que tiene una persona. Pero felizmente no es así. Entonces la mujer también del hombre tiene que estar allá. Pero el punto relevante aquí es que antes que el patrón del sacrificio védico, antes de sentarse al fuego, tiene que purificarse, prepararse, haciendo tal vez, por ejemplo, ayunos o cantando mantras, procesos para elevar su conciencia, para que el patrón esté en conciencia idónea, apropiada para su encuentro con Dios. Y ese proceso de prepararse se llama Diksha, lo que traducimos iniciación. Ahora, hoy en día, o no ni hoy en día, muchos siglos atrás, con la gran revolución que se culminó en Chaitanya Mahaprabhu, con Chaitanya Mahaprabhu. Si estudiamos la historia de la India, observamos que la India, como cualquier país, pasa por sus momentos buenos y menos buenos. Y como las economías pasan por sus tiempos de boom y cuando explotan las economías. Bueno, en Argentina es más común que exploten las economías, pero de todos modos, por ejemplo, observamos en la India tiempos en que el budismo estaba a la moda, el último grito, digamos, o tiempos en que también el jainismo o impersonalismo. Pero a pesar de todo eso, podemos observar que en cierto momento, hace
tal vez 2000 años o más, que hubo una ola de volver a Bhakti, de volver a la devoción, que creció y creció. Aparecieron figuras como Ramanujacharya, Madhvacharya y hasta otros antes de ellos. Y ese proceso culminó en el aparecimiento del Señor Chaitanya. Entonces, con esa ola, con esa revolución de Bhakti, las personas entendían cada vez mejor que el sacrificio que se hace, que se ofrece a Krishna, no es simplemente un sacrificio de una hora, unas horas como el Agnihotra, o ni siquiera los grandes sacrificios védicos que duran un poco más tiempo, sino que el sacrificio es lo que se ofrece a Dios en última instancia, es la vida. Uno ofrece su vida a Krishna. Entonces, con esa comprensión, Diksha, la Diksha es una palabra femenina como iniciación en español. Entonces, la Diksha se entendió mejor, no como preparación para un sacrificio de fuego de una semana o de 3 días, sino que la iniciación es un proceso por el cual uno se prepara y se cualifica para ofrecer su vida a Krishna. Y así que el compromiso es de por vida. Bueno, creo que no los asusté a ustedes con todo eso, pero de todos modos es nuestra filosofía y es la verdad, porque como Krishna dice en Bhagavad Gita, Mama Evangsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, la entidad viva eterna es parte integrante de mí. Y Krishna dice que Mamaiva, solo de mí. Porque normalmente en este mundo somos parte de una familia, una comunidad, una nación, de la humanidad, pobre humanidad hoy en día, pero así somos partes de muchas cosas. Pero Krishna dice que está bien, eso se entiende, pero en última instancia, finalmente, realmente somos partes de Krishna. Y por eso Krishna dice, Mamaivangsha Jiva Loke. Entonces, como ese ejemplo del Bhagavatam que Prabhupada siempre citaba, que Yata Taror Mula Nisechanena, así como al regar la raíz del árbol, se riega en español, estoy oxidado, a las ramas y ramitas y el tronco del árbol. Entonces, porque un árbol bebe a través de su raíz. Así que nosotros no podemos beber echándonos agua, porque específicamente es cuando el agua entra en la boca que se bebe. Uno no puede beber con sus manos. Y asimismo, si queremos servirnos a nosotros mismos, si queremos servir a lo que se llama nuestro autointerés racional, tenemos que regar a la raíz de nuestra existencia, que es Krishna. Así que Prahlad Maharaj en el Bhagavatam dice, Nate vidu, que ellos no saben. Nate vidu, ellos no saben. Nate vidu sartagating y Vishnu. Que nuestro verdadero autointerés es Vishnu. Así como, por ejemplo, una persona, para dar un ejemplo un poco contemporáneo y grosero, ya que el mundo hoy en día es grosero, pero así como, por ejemplo, uno puede invertir en una firma, como se compra acciones.
Entonces, superficialmente uno está dando dinero, pero realmente uno está tratando de ganarse dinero. Aparentemente dando dinero a una firma, pero uno, así mismo, tenemos que, se puede decir, comprar acciones en Krishna S.A. Eso es el punto. Porque si invertimos nuestra energía, nuestro servicio en Krishna, recibimos un lucro enorme. Y obviamente con tiempo, cuando nos purifiquemos, nuestro motivo se vuelve puro y realmente no estamos simplemente tratando de hacer un lucro personal, pero se despierta un verdadero amor por Krishna y uno sirve a Krishna no solo por una comprensión racional de su autointerés, pero por amor mismo. Bueno, eso es creo que ya gané mi salario explicando todas esas cosas. Y y ahora, bueno, hay preguntas de ustedes. Vivekananda Maharaj, Hare Sí. Krishna, Sí, Hare Krishna. acepten reverencias, Maharaj. Soy Yamuna Jivanas. ¿Eres quién? Yamuna Jivanas. ¿Ah? Yamuna Jivanadas. Alguna Jivana. Sí. Hare Krishna. Bueno, Maharaj, sí. bueno, muchas gracias por sus palabras y por su tiempo. Quería consultarle en el contexto que usted estaba hablando acerca de Diksha, cómo está contemplado que nosotros en este momento estamos entendiendo como iniciación Harinam, si Diksha está correctamente utilizada de transporte y si No entendí, no escuché muy bien. ¿Puedes tal vez poner el micrófono un poco más? Ahora, Sí. ahora estamos mejor. Bueno, quería saber, porque usted explicó el contexto Sí. en el que se utiliza Diksha, cuando se comienza un sacrificio. Y quería saber el por qué o si estaba bien utilizada la palabra Diksha, en este caso de iniciación Harinam. Porque la iniciación Harinam. La palabra Diksha Sí. está siendo usada como iniciación Harinam. Sí. No, porque hay un dicho, o debe haber un dicho, que uno no debe tratar de ser más católico que el Papa. Y hay personas que creo que, sin querer ofender a nadie, son un poco demasiado sofisticadas entonces, cuando Prabhupada estaba aquí era muy sencillo. Hay primera iniciación, que se llama Harinam, y después segunda. Y todo el mundo estaba contento. Después vino ese contacto con la Gaudiya Math, que siempre tenían que mostrar que entienden mejor que nosotros, y no, que Diksha es la segunda iniciación, y Harinam es simplemente eso y lo otro, y no sé qué. Y para mí eso es simplemente personas tratando demasiado, esforzándose demasiado para mostrarse inteligentes. Y cuando se esfuerza demasiado para mostrarse inteligente, uno acaba siendo ininteligente. Y no hay, primero que todo, las escrituras sagradas no dicen que la dicha no es Harinam o eso y el otro. Es sentido común, lo que es una sustancia muy rara hoy en día. Así que Prabhupada dio iniciación en dos partes. Eso fue su juicio, su sabiduría. Eso no va en contra de ninguna escritura. Y hay un dicho en inglés que se puede aplicar aquí, que sería en español.
Si la cosa no está rota, no la arregles. Entonces, con el proceso que Prabhupada dio, no veo en absoluto, no veo nada roto y nada que tenemos que arreglar. Así que a veces uno puede complacer más a Krishna con un poquito menos de sofisticación y, sí, y no tratar de ser más católico que el Papa. Y por eso seguimos a Prabhupada, Harinam, esa iniciación y la iniciación de Brahmana, que obviamente ustedes tendrían que pagar más, pero la segunda iniciación es la segunda iniciación. Así que la terminología de Prabhupada, primera iniciación y segunda iniciación, no veo nada roto con eso. Así que nunca lo arreglé. Otra pregunta, por el mismo precio. Tiene que ser preguntas. ¿Perdón? ¿Ana? Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna. soy Pranamada Das. Hare Krishna. No, que muy complacido con lo que dijo. Baja la cabeza y te puedo ver. O si eres decapitado, perdón. No, tienes una cabeza. Gracias, Maharaj. Gracias. No, que estoy muy complacido con la respuesta, porque yo en algún momento, Shila Virabhas, le pregunté eso y me dijo, es una sola iniciación. La otra es responsabilidad al brahmana. Ya es Diksha, ya está tomando iniciación como Harina, y lo otro es una responsabilidad que nos toma. Sí, es así que Prabhupada enseñaba. Muchas gracias, Maharaj. De nada. HKD, una cortita. Acá estamos con Mario Devoto, está Ari también, que es muy devota y bueno, practica a través de la metafísica su conexión con Dios. Puedes hablar. No entendí bien. No Ahora, sí. un poco más lento. Sí, porque la tecnología, no es un Ok. problema lingüístico, es un problema técnico. Bien. Quería hacerle esta pregunta. Le decía que estamos acá con devotos y está mi madre también, que es muy devota y a través de la metafísica se conecta con Dios. Y hablamos mucho sobre la conexión con Dios. Yo quería hacerle esta pregunta desde su experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre conectarse con Dios a través de un maestro o simplemente por los propios medios, ya que está en el corazón de todo? O simplemente por Los propios medios conectándose con el corazón, ya que él está en el corazón de todo. Ok. ¿Quién es la señorita? Madre, Hare Krishna, ¿qué tal? Sí, ¿cómo se llama? Placer conectarme con usted. Ah. Una persona. Igualmente, bienvenida al asiento caliente, digamos. Entonces, Sí, un placer. sí, igualmente. Sobre la pregunta, creo que tenemos que tener una comprensión realista de la vida humana. Porque, por ejemplo, el hecho de que nos podemos hablar en español, nadie aprende español solo. O sea, el proceso de adquirir una lengua es un proceso nítidamente social. Y se dice que una vez hubo un rey un poco curioso y un poco cruel, que quería saber qué pasaría si llevaran a un recién nacido, neonato, hacia el bosque
sin vida social. Y lo dejaron solo, pero lo protegieron, le dejaron alimento, todo eso. Y nunca llegó a ser un ser humano. Era una criatura, sí. Entonces, nosotros somos personas privadas y somos personas públicas. Somos individuales y somos sociales. Y cuando se exagera nuestra identidad social o individual, perdemos ese equilibrio. Entonces, así como podemos comunicarnos en español o cualquier otra lengua por vida social, tú puedes, por ejemplo, si andas en el coche y hay una luz verde y tú sigues, porque tienes confianza de que los otros motoristas tienen una luz roja y que ellos van a respetar su contrato social. O que las personas que tienen el deber de cuidar de la infraestructura eléctrica del semáforo, que hicieron su deber y que realmente cuando tú tienes una luz verde, ellos van a tener una luz roja. Entonces, todo el mundo puede vivir, existir, sobrevivir, únicamente porque se cumplan o se cumple el contrato social. Entonces, sin vida social, seríamos literalmente idiotas en el sentido clínico. Y habría caos total. Entonces, de repente mostrarse tan heroico que voy a descubrir todo yo solo, es un poco exagerado. Y, o sea, claro que también somos individuales y tenemos libre arbitrio, y eso también es importante. Y tenemos que actuar con, digamos, integridad individual, y tenemos que respetar a nuestra propia libertad y todo eso. Pero al mismo tiempo, decir que no me digan nada, yo voy a descubrir todo. Y imagínense si los médicos trabajaban así con la medicina, que cada nueva generación de médicos echó en la basura toda la ciencia médica, empezó de nuevo tratando de descubrir la rueda. Entonces, el hecho es que tenemos que mantener ese equilibrio entre nuestra verdadera identidad individual y social, pública y privada. Y cuando hay equilibrio, podemos hasta ser cuerdos, que es algo muy elite, muy así raro hoy en día, la cordura, pero todavía existe, se dice. Hare Krishna. Maharaj, Sí. te invitan al asiento caliente y te dicen, hola. Sí. Habla despacio porque por la parte técnica hay que hablar despacio. Bien, mi pregunta tiene que ver con la filosofía. Sí, voy a repetir la pregunta porque hay mucha gente en Facebook y para que sepan, si no, yo no repetir las preguntas, pero Bien. ¿tienes una pregunta sobre...? La filosofía nuestra. La filosofía nuestra, sí, tenemos una filosofía. Sí. Dice, es simple, ¿cuál es la diferencia entre el ego falso y la mente? ¿Cuál es la diferencia entre el ego falso y la mente? Bueno, en el mundo occidental generalmente no hay la misma precisión, digamos, terminológica. Entonces, en misma filosofía occidental, a menudo se refiere a la conciencia como la mente. Sucede que en la India, que es la cultura que trajo al mundo esa gran psicología, digamos, metafísica,
y científica, muy precisa. Y obviamente cuando hay más ciencia, cuando hay más precisión, la terminología refleja ese grado mayor de precisión. Entonces en Bhagavad Gita, la mente no es simplemente conciencia, sino que la mente es una facultad específica entre varias facultades cognitivas. Y la mente es, digamos, primero que es el administrador de los sentidos, manager, que entonces los sentidos, todos los sentidos, por ejemplo, hoy mismo, si tienes un cuerpo, digamos, normal, puedes ver, oír, tocar y oler o saborear. Entonces hay sensaciones de todos los sentidos que a cada momento entran a la conciencia, pero obviamente no es posible al mismo tiempo concentrarse seriamente en un sabor, en un sonido, en algo visual. Por eso a veces cuando las personas comen algo demasiado sabroso, cierran los ojos como, o sea que, entonces ya que es necesario, digamos, administrar esas entradas de sensaciones, es la mente que lo hace. Es la mente que más o menos da atención a una sensación más que otra. Entonces, cuando comes, prestas más atención a lo que saboreas o lo que ves. Porque si la comida parece un poco extraña, no la comes. Entonces, a veces uno que está comiendo con mucho gusto y otra persona le dice y porque no me responde, no te escuché porque yo estaba. O a veces cuando uno está pensando en algo no ve, o por ejemplo una persona que está hablando demasiado, prestando atención al sonido y no ve claramente y tiene un choque con su carro. Entonces hay tantos ejemplos de que el cerebro o la mente, utilizando la neurología del cerebro, administra las sensaciones y también deseos, por ejemplo, que me gusta, no me gusta. Hay cosas que nos gustan, pero que son fatales, que son un desastre. Entonces, es la inteligencia. Por ejemplo, tal vez un joven un poco loco, un poco redundante ahí, pero tal vez un joven, digamos, quiere andar muy rápido en su carro. Pero hay una voz interior, ojalá, esperemos que hay una voz adentro que dice que cuidado, que es muy peligroso. Y hay jóvenes y hay viejos que no escuchen esa voz y se mueran. Entonces, si uno, por ejemplo, anda demasiado rápido en su carro, es la inteligencia, la buddhi, que dice, cuidado, que despacio. Y la mente, no, yo adoro esa sensación de velocidad. O que, por ejemplo, la lujuria, ¿verdad? El mejor amigo de una persona miserable. Entonces, la lujuria es muy fuerte, pero la inteligencia dice que no, que eso es ilícito y que te vas a arruinar. Te vas a arruinar. Vas a arruinar tu familia, vas a arruinar tu carrera, vas a arruinar tu vida espiritual. Entonces ese debate interno, ese conflicto, esa pelea que la buddhi dice que no, la mente dice que sí, o la buddhi dice que sí y la mente dice que no. Entonces a veces cuando hay conflicto se puede fácilmente identificar los peleadores, digamos.
Entonces, es así mismo. La mente es una facultad específica debajo de la inteligencia. La inteligencia, la mente debe ser gobernada por la inteligencia. Y si no, uno obviamente se va a acabar. Y hoy en día ni la mente rige, ni la mente gobierna, porque la mente se entrega a los sentidos y los sentidos gobiernan. Es por eso que el mundo moderno es catastrófico en el sentido espiritual y hasta en el sentido económico, como no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay a veces problemitos económicos en Argentina. Y porque sin inteligencia uno ni siquiera puede lograr su autointerés material, mucho menos espiritual. ¿Entiendes? Sí, pero la pregunta era la diferencia entre el ego falso y la mente. Ah, digamos. sí. Entonces, sí, el ego falso, porque el ego falso es la identidad total. Inís con ego falso es una arma lingüística. Cuando una persona hace lo que no te, un devoto hace lo que no te gusta, eso es ego falso, eso es tu ego. Entonces, pero aparte de ser una arma lingüística, ego falso técnicamente es la identidad total. O sea, al fin y al cabo, es la identidad total con la cual te identificas. Y eso incluye un cierto tipo de inteligencia, porque Krishna dice en Bhagavad Gita que inteligencia puede, se manifiesta en los tres modos. Modalidad es una palabra con 4 sílabas, demás. Entonces yo digo modos porque me parece insoportable decir también modalidad. Pero entonces, con los 3 modos de la naturaleza, entonces el tipo de inteligencia que tienes, digamos la calidad o la falta de calidad de la inteligencia que tienes, el tipo de mente, la cualidad del modo de tu mente, tu inteligencia, si tus sentidos están en bondad o pasión e ignorancia, y todo eso, obviamente que nosotros no somos simplemente, digamos, componentes ambulantes. No somos simplemente 5 sentidos, la mente, inteligencia, y digamos 7 entidades separadas que andan. Obviamente cada persona es una persona. Cada persona es una persona. Entonces, para que todos esos componentes sean una persona, es necesario un principio de integración. Es necesario un otro principio que integre todo, que une todo, para que tú seas mismo en tu condición, como se dice en México, mayosa. Mismo en tu condición, digamos, condicionada, que todavía eres una persona. Y es el ego falso que integra tu identidad, digamos, total, que incluye los otros componentes. ¿Entiendes? Muchas gracias. Sí, porque en el término ego falso, hay una palabra real y otra palabra falsa. En el sentido que ego, les doy una poco de información lingüística aquí, que la palabra ego viene de sánscrito. Ya expliqué eso tantas veces, pero hay una tendencia lingüística que un H, se dice H en español, ¿verdad? Esa letra. Sí.
Un H sánscrito se convierte en un G europeo. Por un ejemplo obvio es que en sánscrito hay una palabra vahana. Vahana que significa vehículo. La palabra vehículo en español, que es del sánscrito. Y en alemán se dice Wagen, como Volkswagen. Entonces esa palabra Wagen, que en español es vagón, es sánscrito vahana. Otro ejemplo que H sánscrito y G europeo es la palabra maha, que no es solamente comida que se roba, pero literalmente en sánscrito, o maha, como dicen en ISKCON, hay pronunciación trágica, pero en sánscrito la palabra es maha, y en eso se convirtió en griego magna, como magnífico, o magnificar, o magna carta, todo eso. Entonces, maha viene a ser magna. Y otro ejemplo es la palabra aham, como ahankara, ¿verdad? Ego falso. La palabra aham, yo, en sánscrito, cuando el H se transforma en G, viene a ser ego. Entonces, ego es simplemente aham del sánscrito. Entonces, nosotros no somos impersonalistas, por lo menos en nuestros buenos días. Nosotros no somos impersonalistas, entonces el ego es real. Somos individuales. El problema no es ego. En español, inglés, hoy en día, ego es usado como algo negativo. Oh, eso es tu ego. Pero en Freud, en el filósofo loco Freud, pero tenía algunos, ¿verdad? Un genio loco, pero el ego no es orgullo, el ego no es vanidad, el ego es simplemente el yo. Entonces, cuando se purifica el ego falso, que falso es, la palabra falso tiene diferentes significados. Por ejemplo, falso significa algo que no existe. Como una persona puede decir, miren, acabo de ver un cuadro redondo. Ahora no existe tal cosa. Entonces, las palabras en español, cuadro redondo, simplemente las palabras son falsas en el sentido que no se refieren a nada. Si tú dices, por ejemplo, que vi un caballo con 5 piernas, que en Argentina hay 15 caballos con 5 piernas. Ahora, o mejor decir que yo vi un unicornio, obviamente en Mendoza, como sabemos que es el centro argentino de unicornios. Entonces, ahora si uno dice que vi un unicornio, eso es una afirmación que se puede testar, se puede verificar empíricamente. Ok, simplemente, o sea, no es lógicamente imposible que hubo una nueva evolución y que ahora hay unicornios en Argentina. Entonces se puede investigar empíricamente y decir que hay o no hay unicornios en Argentina. Pero decir que vi un cuadro redondo, un círculo cuadrado, eso no es algo empírico. Simplemente por el significado de las palabras en español, eso no puede existir. Eso no existe no porque investigamos y no lo encontramos. A priori, lógicamente, no puede existir. Entonces, algo en español, algo puede ser falso en el sentido que simplemente no puede existir. Pero
algo puede ser falso en otro sentido de que es una forma corrupta. Entonces el término ego falso es una, ¿cómo se dice? Se dice en español como una espada de doble filo. Porque en un Doble sentido, filo, doble filo. sí, o doble filo, porque en un sentido hay un sentido de la palabra falso que no se aplica. Porque los impersonalistas, por ejemplo, dirían que ego falso en el sentido que no existe un ego real, que todo el concepto de ser individual es falso. Pero eso no es el caso. El ego es real porque somos personas individuales. Lo que es falso es identificar a mí mismo, que yo me identifico con el cuerpo o con la mente. O mismo, o si me identifico con una intelectualidad mundana. Eso es ego falso. Pero, solo por decirlo, pero en última instancia, en nuestra psicología metafísica, técnica, ego falso es la identidad total que integra todos los componentes cognitivos. ¿Entiendes? Sí, Bueno, sí, gracias. ahora pagan la caja, por favor. Sí. Buenos días, Maharaj. ¿Cómo te llamas? Raúl Patidas. ¿Qué? Buenos días, Maharaj. Sri Raúl Patidas, de aquí de Rosario, Santa Fe. Ah, Rosario, ¿sabe que yo fui a Rosario en 74? Sí, ¿Tú, ahí, ¿tú habías nacido? sí. En el 2006 también estuvo por aquí. Ah, sí, sí, claro que sí, más reciente. La conferencia en la Facultad de Humanidades. Sí, sí, claro. Muchas gracias siempre por su buena predisposición y sus discípulos y los que tienen buena voluntad a disponer esta expansión de conocimiento de Srila Prabhupada con Krishna Fed, pues Ah, gracias a ti. ahí en Nuevo Kula, todo muy bonito estuvo el festival y muy agradecido, aunque usted es complejo venir acá a Sudamérica, siempre con su buena aclaraciones y conocimiento, usted está aquí presente con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y la esperanza es el último que se muere, entonces todavía espero llegar ahí. Sí, Y claro, siempre está aquí. Sí, sí, A través del conocimiento de Shia Prabhupada que todo dejó muy establecido, muy agradecido. gracias. Y de todos sus discípulos mayores. De la Madre Murti Murti también aquí, que tenemos Ah, su Murti hermana Murti. espiritual. ¿Dónde está Murti? Sí. ¿Murti está presente ahí? No. Siempre cuando era joven la llamaba las Murtis, porque tenía una pobre. Sí, ella con el buen espíritu venezolano. Sí, ella es muy buena alma. Sí. Bueno, muy amable por todo, ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna. Ah, tal vez podemos proceder al negocio principal, la iniciación. Ah, claro. Sí. Bueno, Ahí estamos. ¿listo? Listo. Es como dicen en los aviones, ahora es tu última oportunidad de bordar, de bajar del avión antes de cerrar las puertas. Entonces, Me quedo. yo también. Entonces,
Bueno, siguiendo el ejemplo perfecto de Prabhupada, ahora es el momento en que te haces literalmente devoto. Porque la palabra devoto significa aquel que vive devoto, bajo un voto. Eso es la raíz de la palabra. Y así que cuando uno hace seriamente su voto, se vuelve literalmente un devoto. Así que, ¿cuál es tu voto? Hay la parte negativa y la parte positiva. Negativa en el sentido, porque siempre hay que evitar ciertas cosas y hay que hacer ciertas cosas. Entonces, por favor, dime tu voto. ¿Cuál primero? ¿El positivo o el negativo? Depende si eres un Vaishnava pesimista o optimista, puede ser. Ahora empiezo con lo positivo. Cantar mis 16 rondas y evitar el sexo ilícito. Siempre específico que dices rondas de qué y cuán a menudo. Bien. Cantar mis 16 rondas del Mahamantra, Hare Krishna, diarias. Sí. Bien. Y evitar los juegos de azar, el sexo ilícito, el consumir drogas y el comer carne. Sí. Y todas cosas así de carne. Sí, los Vaishnavas tienen la buena suerte que nunca pierden en juegos de azar. Ahora preguntan por qué. Porque nunca juegan. Tampoco ganan, pero... Sí, entonces, sí, está bien. Y ya cantaste las rondas. ¿Sí? ¿O quién cantó en tu chapa? No, nadie. ¿O nadie? No. ¿Quién es el devoto mayor, más viejo ahí? ¿Dónde estás? Acá está Yamuna y Pranamada. Yamuna Prabhu. Y los dos están presentes. ¿Sí? Entonces, uno de ustedes pueden cantar en la japa, ¿está bien? Porque así hacía Prabhupada. Cuando Prabhupada no estaba físicamente presente, le pedía a un devoto mayor que de su parte cantara en la japa. Entonces, entre ustedes, ellos después pueden decidir entre ellos, o cada uno la mitad, como quieran. Rosario, porque sí, porque cantamos el rosario, ¿verdad? Entonces, es una ciudad especial. Y entonces, gracias. Tu nombre espiritual será Pavana Dasa. Pavana significa el purificador y también el viento. Y Krishna dice, ¿oíste bien? Pavana. Sí, yo escribo abajo en el... Bien. Todas glorias a la tecnología moderna. Pavanadasa. Krishna dice en Bhagavad Gita que él es Pavana. Que entre las cosas que purifican, él es, inclusive la palabra puro, en español viene del sánscrito. La raíz sánscrita pu que da Pavana. Entonces la palabra puro viene de la raíz sánscrita y tiene relación con la palabra puro Pavana. Y Krishna dice que Pavatam Pavanosmi, que yo soy el purificador, o literalmente también el viento entre los purificadores. Y porque el viento purifica, por ejemplo, en el caso remoto, de que, por ejemplo, hay contaminación del aire en Buenos Aires. Si hay mucho viento, el viento purifica el aire y viento hasta purifica el agua. Y también purifica componentes electrónicos, ¿verdad? Hay cosas que se purifican, que se limpian con aire. Entonces, el viento o sea, la palabra literalmente es purificador, pero también secundariamente es una palabra del viento. Y también Krishna dice que yo soy Pavana en Bhagavad Gita.
Así que tu deber es de purificarte a ti mismo y de purificar a muchos otros, dedicándote a la misión de Prabhupada. Pavana Dasa. Gracias, Acharya. Con mucho gusto. Así que ahora los dejo a ustedes y ustedes pueden hacer la ceremonia y todo lo que hacen. Bien. Muchísimas gracias en nombre de todos aquí. Jai, Hare Krishna. Hasta Hare luego. Krishna, Hare. Y a mis amigos de Facebook. Gracias de todos. Aprecio mucho que acompañan esos programas. Hoy hicimos bastante filosofía. Y a ustedes también. Hasta luego. Y Hare Krishna.